Esto es Capitalizar Latino, una guía para que los latinos invirtamos con confianza y creemos riqueza en el mercado de valores de Estados Unidos. Yo soy su anfitrión y mentor, Rafael Grillo. Hagamos crecer nuestro capital. Hola a todos. Me alegra mucho tenerlos aquí en esta nueva edición de Capitalizar Latino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nuestro último episodio hablamos de los índices y de la importancia de los índices que medían la totalidad del mercado para hacernos una idea del sentimiento y de la perspectiva de los inversores como un todo. Discutimos que el mercado usualmente se mueve con base en las expectativas de cuál va a ser el desempeño de la economía como un todo. También les dije que esta semana quería conversar acerca del concepto de sectores. Vamos a ver, esto es bien interesante. Miren, hay tres niveles o tres tipos de factores que afectan el desempeño de una empresa. Uno son los factores internos, lo mencioné la vez pasada. Una compañía puede ser competente o puede ser incompetente. Una compañía puede tener una muy buena gerencia, estar al tanto de su mercado, dominarlo. Puede tener un buen nivel de innovación, una fuerza de ventas agresiva. Puede tener un sistema financiero eficiente y hacer muy buen uso de ese capital. O puede no tener ninguna de esas cosas. Puede simple y sencillamente haber sido muy buena y por alguna razón, hay muchas, empieza a fallar en la forma en que se desempeña, en que ejecuta. Hay una gran cantidad de factores y ha sucedido con la mayoría de las empresas. Se vuelve burocrática, se vuelve muy grande y las empresas grandes son difíciles de manejar, requieren otro tipo de estructura de gerencia. Una empresa es fundada por una persona, este fundador tiene las habilidades para hacer crecer esa compañía de una empresa pequeña a una empresa mediana, digámoslo así, pero conforme la empresa se hace más grande, el fundador no tiene las habilidades gerenciales para manejarla. Muchos factores internos pueden afectar el desempeño de la empresa. A un nivel mucho más general está la situación económica. Como hablábamos la vez pasada, una marea sube todos los botes. Si la marea baja, puede bajar todos los botes. En general, la situación económica afecta a todas las compañías en mayor o menor grado. Obviamente, algunas compañías, sobre todo las más grandes, están mejor equipadas para enfrentar un revés económico, una recesión. ¿Equipadas como qué? Tienen suficiente dinero guardado, lo que se denomina efectivo o cash. Compañías grandes como por ejemplo Apple tienen más de 100 billones de dólares en efectivo o en valores liquidables o líquidos. Obviamente, si las ventas caen, no van a tener necesariamente que sufrir en términos de eliminar empleados o cortar costos a un punto que pueda llevarlos a afectar su propio desempeño. Ahora, las empresas más pequeñas, no necesariamente pequeñas, pero más pequeñas, se ven más afectadas por una situación económica. Hay un segundo nivel entre el desempeño individual de la compañía y el desempeño de la economía como un todo, que afecta el desempeño nuevamente de una compañía, y es lo que sucede en el sector en el que esta compañía se desempeña. ¿Qué significa un sector? Es el área económica en el que esta compañía hace sus negocios. Por ejemplo, un hospital trabaja en el sector de salud, lo que se conocería como el sector de salud. ¿Qué está involucrado en el sector de salud? Bueno, hospitales, farmacias, compañías farmacéuticas, compañías que producen instrumentos para el desempeño de la actividad médica, por ejemplo. O el sector de viajes, que incluye el sector de viajes, aerolíneas, hoteles, incluso algunos restaurantes, si se quiere, casinos. Afecta
por ejemplo, el desempeño del sector de viajes afecta no solamente las empresas que se dedican directamente a tratar con los viajeros, sino que también a sus suplidores. Está el sector industrial, está el sector agropecuario, está el sector tecnológico y dentro del sector tecnológico también hay una gran cantidad de subsectores, si se quiere. No es lo mismo una compañía que produce microprocesadores, están relacionados, a una compañía que produce software o programas para la gestión gerencial de las compañías. De esas hay varias. ¿Por qué es importante el sector de una compañía y cómo la afecta? Hablemos del sector de viajes, que es posiblemente uno de los más claros de entender. En estos tiempos, los consumidores de hecho aprecian muchísimo viajar. Los consumidores le dan mucho más prioridad a las experiencias que a los bienes materiales. Entonces, el segmento de viajes crece mucho. Si hay más pasajeros, si hay más gente viajando, ¿quiénes se benefician? Bueno, van a consumir habitaciones, van a consumir tickets de aviones, de trenes y de autobuses, van a consumir habitaciones de hotel o habitaciones privadas como provistas por esta compañía que se llama Airbnb, que todos posiblemente están familiarizados con esta compañía. Van a comer en restaurantes, que van a visitar parques, van a visitar atracciones. Ahora, ¿qué pasa si la gente por alguna razón viaja menos? Eso no solamente afecta a las compañías de transporte, afecta a los hoteles, afecta a los restaurantes y no solamente a estas compañías, sino también a sus suplidores. Cuando los restaurantes venden menos comidas, compran menos suministros, compran menos comida de proveedores agropecuarios, de proveedores de carnes, compran menos utensilios de cocina. Cuando los hoteles reciben menos gente, compran menos detergente, compran menos sábanas. Cuando las aerolíneas tienen menos pasajeros, compran menos aviones. Si compran menos aviones, Boeing compra menos insumos para la producción de aviones. Entonces, entender el sector en que una compañía trabaja y cómo este sector se ve afectado por factores de la economía o factores simplemente de cambios en los gustos y preferencias de consumidores es importante. Ahora, lo que es muy interesante es que algunas compañías, por ejemplo, o algunos sectores están mucho más afectados o se ven mucho más afectados por ejemplo, tasas de interés que otros. Por decirles algo, el segmento de vivienda o el sector de vivienda, que incluye constructores de vivienda, que incluye compañías como Home Depot y Lowe's, se ve muy afectado con las tasas de interés altas. ¿Por qué? Porque obviamente a tasas más altas de interés los consumidores están menos dispuestos a pagar un interés alto por las hipotecas, compran menos casas, compran menos, las compañías constructoras compran menos madera, menos cemento y menos clavos de proveedores como Home Depot y Lowe's, por ejemplo. Entonces, entender cómo funcionan los sectores y cómo están correlacionados los sectores con lo que se percibe que está sucediendo en la economía y en el mercado en general es importante para entender cómo es que funciona una compañía. Y esto es muy importante porque cuando una compañía reporta sus ganancias, que como les mencionaba lo hacen cada 3 meses, y después vamos a hablar de la importancia de estos reportes, pero básicamente estos reportes son críticos porque es la forma en que los inversores entienden cuál es el desempeño de una empresa y qué es lo que está afectando ese desempeño. No solamente las ganancias que se reportan, sino los comentarios que hace la gerencia acerca del negocio y de qué factores están afectando el negocio. Cuando, por ejemplo, Apple reporta un problema y problema significa por ejemplo, una venta de iPhones que está por debajo de lo que los inversionistas esperaban, ustedes van a notar que no solamente baja el precio de Apple, sino que también baja el precio de suplidores de Apple, de compañías de microprocesadores que le venden
microprocesadores a Apple para producir sus iPhones. Un reporte negativo de una compañía usualmente genera un efecto de dominó en las compañías que suplen o que son o que participan en un mercado similar al que esa empresa que reportó un reporte negativo. O, al contrario, si reportó un reporte positivo, nuevamente, si Apple vendió más iPhones de lo que la gente esperaba, de lo que los inversores esperaban, ustedes van a notar que las compañías que suplen a Apple también ven que sus acciones, sus precios de acciones suben. Ahora, estos movimientos pueden ser temporales, porque nuevamente el desempeño de una compañía puede estar afectado por factores externos a lo que está sucediendo en el sector o en la economía, o puede ser un problema interno. La compañía falló en aprovechar una oportunidad. La compañía falló en manejar su capital. La compañía falló en proveer la innovación que el mercado esperaba. Entonces, es muy importante cuando una compañía reporta entender si el impacto en las ganancias que se reportaron fueron debidas a factores internos o a factores externos. Y muchas veces, como les digo, ustedes pueden ver que si una compañía reporta bien o incluso es más frecuente que reporta mal, las compañías que están en el mismo sector, sus colegas, digámoslo así, también baja el precio en el mismo día, al día siguiente, la semana siguiente, pero después los inversionistas evalúan qué fue lo que sucedió y dicen, no, este fue un problema de la compañía, no fue un problema del sector, y las otras compañías, por ejemplo, ven que sube el precio. Entonces, muchas veces, estas bajadas de precio o subidas de precio que están relacionadas con un reporte de una compañía en un sector, a veces son oportunidades donde nosotros podemos decir, no, aquí lo que sucedió es que esta compañía reportó un problema que ellos tienen, les voy a explicar. Boeing, por ejemplo, los problemas que está teniendo Boeing en este momento no son relacionados con un problema en el sector de viajes, es un problema específicamente de control de calidad de esa compañía. Si Boeing reporta un problema en sus ganancias y por cualquier razón los hoteles bajan por eso, es un ejemplo un tanto extremo, pero es un ejemplo. Ahí nosotros podemos decir, no, el problema fue un problema interno, Boeing no es un problema del sector de viajes, así que esa caída en el precio de los hoteles es de hecho una oportunidad para comprar. Entonces, esa es la importancia de entender los sectores. Ahora, ¿cómo le damos seguimiento a los sectores? En un futuro vamos a hablar un poco de las formas de invertir en el mercado. Podemos comprar empresas o compañías, acciones de una empresa o de una compañía, o podemos comprar grupos de acciones a través de dos instrumentos. Uno es los fondos mutuales y el otro es lo que se llama fondos que se intercambian o se transan en bolsa. En inglés, los Exchange Traded Funds, los ETFs o ETF. No quiero entrar en eso en este momento, pero déjenme decirles que hay ETFs o ETFs para prácticamente cualquier grupo de compañías o de que ustedes se pueden imaginar, usualmente sectores o por sector. Entonces, usualmente uno le da seguimiento a los sectores dándole seguimiento al ETF que representa ese sector. Un ejemplo muy básico, por ejemplo, el IBB. IBB es las siglas o que se utilizan para identificar al ETF que representa el sector de biotecnología. Básicamente, el que quiere invertir en biotecnología usa el IBB porque invertir en compañías individuales usualmente es muy arriesgado. Vamos a hablar de eso en el futuro. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy porque es interesante y es muy importante que entendamos el impacto que tienen las compañías entre sí y cómo están correlacionadas. Y cuando recibimos noticias del
desempeño de una compañía en particular, la oportunidad puede surgir en esa compañía o puede surgir en las compañías primas de esta que participan en el mismo sector, ya sea una oportunidad para comprar o incluso en muchos casos la necesidad de vender, porque si una compañía reporta un problema que nosotros podemos deducir que es un problema que está afectando o va a afectar al sector y tenemos una compañía en ese sector, posiblemente deberíamos venderla. Hay un adagio en el mercado de valores que es uno vende primero y hace preguntas después. Y eso es muy cierto porque si uno comete un error vendiendo, siempre es muy fácil comprar la acción de nuevo. Ya para concluir esta conversación acerca de sectores, el último punto que quería conversar con ustedes es acerca de competencia. La competencia que una empresa enfrenta en un sector determinado definitivamente puede afectar sus resultados, sus ganancias y por tanto puede afectar el precio de su acción. Imagínense esto. Yo me pongo un puesto de hamburguesas en un lugar donde tengo 10 clientes. Todos los días tengo 10 clientes que vienen y me compran hamburguesas a mí. Tengo 100% de las ganancias de ese segmento o de ese sector. ¿Qué pasa si llega una persona y pone otro puesto de hamburguesas a la par mía? En principio, mis ganancias se van a reducir a la mitad, a menos que mis hamburguesas sean muchísimo mejores que las de esa persona. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene un precio menor al mío, posiblemente al menos una o dos personas van a ir a comer hamburguesas con ese competidor. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mis ganancias nuevamente se redujeron, no tanto, pero se redujeron a un 80% de lo que eran antes. Y así sucesivamente. Esto puede suceder en sectores donde por cualquier razón no hay barreras de entrada importantes. ¿Qué significa una barrera de entrada? Es básicamente qué tan fácil o difícil es hacer negocios en un segmento o en una industria en particular. Por ejemplo, hacer hamburguesas no es tan difícil. Hacer aviones es bastante difícil. Requiere muchísimo más capital, requiere muchísimo más conocimiento, requiere muchísimo más tecnología hacer aviones que hacer hamburguesas. Aquellos negocios o segmentos donde las barreras de entrada sean altas y donde una compañía domina, es obviamente mucho más sólido para esa compañía que un segmento donde cualquiera puede entrar y emular el producto de otros. Y eso usualmente implica no solamente que las ganancias se diluyen entre muchos jugadores, sino también que hay guerra de precios. No solamente las ganancias se diluyen, sino que también bajan, porque usualmente eso se presta a que literalmente la gente compita a base de precios. Ese es un punto adicional que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de una empresa. Entender cuál es su competencia y qué tan fácil o difícil es para otros entrar y competir con esa empresa y hacer el mismo negocio exitosamente. Ok, bueno, dejémoslo por aquí hasta el momento. La semana entrante vamos a estar conversando acerca del tamaño de las empresas y la importancia que tienen a la hora igual de definir si queremos invertir en ellas o no. ¿Okay? Hay distintos tamaños dependiendo del nivel de capitalización de la empresa. Pero vamos a conversarlo en detalle en nuestro próximo capítulo. Por favor, si tienen preguntas, consultas, recomendaciones, escríbanos a consultas@capitalizarlatino.com. Por el momento entonces, hasta pronto, gracias por acompañarnos y espero verlos en nuestro siguiente episodio de Capitalizar Latino. Hasta pronto. El contenido de este programa es para propósitos exclusivamente informativos y no constituye ni puede asumirse como asesoría financiera o como recomendación para comprar o vender títulos valores en el mercado. Invertir en valores tales como acciones, bonos, fondos mutuales e instrumentos financieros similares es una decisión personal y acarrea el riesgo de pérdidas. Este programa fue escrito y producido por Rafael Grillo.
Otros materiales se utilizan bajo el precepto de Fair Use.